Quienes conformamos la Comisión Literaria de la Fundación Sociedad Femenina y Cultura, tenemos el grato honor de presentar al licenciado Miguel Mendoza, quien nos hará el análisis de la obra Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, autoría de la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda. Miguel Mendoza, nacido en Colombia, en Bogotá, Colombia, es escritor y profesor universitario de literatura y escritura creativa, ganador del Premio Nacional del Libro de Cuentos Ciudad de Bogotá y Dartes, en 2 ocasiones, en 2008 y 2019, con los libros Cuentos Cruzados y El asesinato de Edgar Allan Poe y otros misterios literarios. Es autor de libros infantiles y juveniles, como Los diarios secretos de las chicas incompletas, El misterio de la biblioteca más pequeña del mundo, Atrapados en el aeropuerto, El pequeño Quijote, La princesa, Lobo y la pintora. Autor del libro de cuentos Del otro lado del espejo, Six Barral. Al iniciar este programa, les ha sido entregado un sobre en el que le solicitamos su valiosa colaboración, la misma que nos permitirá seguir ofreciendo programas de calidad que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de la literatura en nuestro medio. Agradecemos de antemano esta colaboración. Aprovecho esta oportunidad para invitarlos a nuestro próximo encuentro, que se realizará el 24 de julio, donde la licenciada Cecilia Loor realizará el análisis de la obra Aniquilación, del escritor francés Michel Houellebecq. Queremos agradecer también el valioso auspicio que recibimos de Unión Vinícola Internacional, que nos permite mes a mes disfrutar este encuentro con la literatura, degustando una copa de vino y hacemos el sorteo de una botella de vino entre los asistentes de esta tarde. Ahora sí, recibimos con un fuerte aplauso al licenciado Miguel Mendoza. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Encantado de estar acá nuevamente. Feliz de este espacio que descubrí ya hace 2 años que llegué a vivir a Ecuador, que llegué a vivir a este maravilloso país, y agradecido con la Sociedad Femenina de Cultura que me ha recibido con los brazos abiertos para hablar de los libros que amamos, de los libros que nos gustan. En aquella primera ocasión que vine estaban presentando una autora colombiana que quiero muchísimo, Pilar Quintana, que la conozco, que la he leído, que estuve cercano a ella y que vi cómo su obra fue creciendo y llega ese momento maravilloso en que llega a ganar el premio Alfaguara. Y ahora estoy acá hablando de un libro de una escritora de ustedes, que como le decía Livina, que es la culpable de que yo esté acá, porque ella me la presentó. Cuando nos conocimos yo le dije, bueno, estoy leyendo literatura ecuatoriana de todos los tiempos, porque lamentablemente, a pesar de que estamos tan cerca, muchos autores ecuatorianos que he descubierto a través de una tesis que estaba dirigiendo, de un chico guayaquileño que estaba haciendo una maestría en Colombia, no los conocía, y obviamente me quería asomar a la literatura contemporánea. Quienes escribimos, o por lo menos yo le digo mucho ese consejo a mis estudiantes, que lean lo que se está publicando también para que entren un poco en sintonía con lo que está pasando. Entonces me interesaba acercarme a las nuevas voces. Y Livina me dijo, hay que leer a Mónica Ojeda. Yo, el nombre ya me había sonado por redes, seguramente, que empieza a ser una figura muy visible, citada por algunos círculos literarios de esos microcosmos que ahora uno arma sin darse cuenta en su Instagram, que más allá de publicar imágenes, va creando un ecosistema donde algunos lectores la habían referenciado y no me había asomado a su literatura, y entonces me encontré con la maravilla de su escritura. Así que cuando Livina me presenta la lista, yo dije, me la pido, ¿no? Ahí me hago el responsable ya, porque estaba muy interesado en saber qué podía pasar. Repito, también no solo como lector, sino como escritor, me interesa mucho leer las obras que están empezando, porque ahí podemos ver las texturas, los intentos. A mí me encantan más las obras imperfectas que las obras maestras. Las obras maestras ya nos conmovieron, ya se escribieron todas, yo creo. No creo que haya alguien que tenga en su cabeza, y ojalá no lo tenga porque puede ser un acto ingenuo de voy a escribir algo que supere la gran literatura que ya se escribió, sino obras menores, en el buen sentido de lo menor,
Así que leer este tipo de libros no solo nos permite conocer lo que está pasando, las visiones de los nuevos escritores, de las nuevas escritoras, sino también nos alimenta para entender cómo podríamos seguir reinventando el oficio de escribir, cómo el ser humano persiste en encontrar otros lenguajes para contar las mismas historias de siempre. Porque, repito, ya se escribió, los griegos ya lo hicieron, ¿no? Con sus mitos. Probablemente la mitología indígena de todo el planeta ya escribió los relatos con los que el ser humano podría entenderse. Alguien dirá, no, fue necesario Shakespeare, no, fue necesario Virginia Woolf. Claro, fueron necesarios todas esas grandes voces para entendernos, pero siguen surgiendo voces que nos miran y que nos hacen mirarnos a través de la literatura. Entonces yo empiezo a leer a Mónica Ojeda y quedo encantado. Miren, hay un fenómeno, un poco para guiar la charla, que es la distancia en el universo creativo, ¿no? Entonces uno publica un libro y uno le regala un libro a su mejor amigo, y el mejor amigo lo celebra y uno se lo encuentra un mes después y ¿ya leíste mi libro? No, no he podido. No lo ha leído, ¿no? Y uno dice, bueno, no me quiere o ¿qué es lo que pasa? Y el problema es que a veces estamos tan cercanos a la figura del autor que nos cuesta leerlo, más allá de lo referencial. Entonces, a mí me ha pasado al revés, ¿no? Amigos que me regalan su novela y empiezo a mirarla y digo, esto fue lo que vivimos en tal lado. Claro, esa es la historia de cuando se separó. Claro, esa fue la vez que ahí está contando cuando le fueron infiel, ¿no? Entonces empiezo a descifrar en clave biográfica. ¿Por qué doy ese ejemplo? Porque a veces nos puede pasar que cuando estamos muy cercanos no logramos ver o no logramos sorprendernos, o lo miramos y lo juzgamos desde un lugar demasiado cercano, ¿no? Entonces por eso me parece interesante que sea yo precisamente, bueno, ya llevo 2 años aquí en Ecuador, quien mire a esta figura a contarles un poco también lo que he visto de cómo la están viendo en el mundo, ¿no? Yo estuve el año pasado en España, entré a 2, 3 librerías que me gustan mucho de allá y estaban sus libros, se hablaba de ella. La movida literaria madrileña, que es muy selecta con las novedades, que cuida mucho qué se recomienda, estaban hablando de Mónica Ojeda. Y la última sorpresa me pareció maravillosa. Yo voy a la Feria del Libro de este año, que me coincidió con uno de los miércoles ahora del vino, que es un espacio que quiero mucho y que me encantaría siempre venir, pero se han cruzado. Estaba en esa feria y me encontré con alumnos míos. Yo dejé de dar clases en la Universidad Javeriana cuando me vine a vivir acá, que les había dado unas clases y ya están atravesando la barrera de los 25, 27 años. Y les dije, no, estoy viviendo en Ecuador. Y, claro, el país de Mónica Ojeda, ¿no? Con devoción. La han leído todas, sus libros de cuentos. Mandíbula se les convirtió en por ahí lo van a ver ustedes, en una novela de culto, en un referente, en una voz muy fuerte, que se suma a un ambiente de lectoras, sobre todo mujeres, habría que decirlo, que vienen de leer a escritoras argentinas que se han metido con una mezcla fascinante de géneros muy anglosajones, el terror en general, para contar las nuevas violencias que han sufrido probablemente todas las mujeres en Latinoamérica, ¿no? Ahí hay una clave a la que llegaremos, ¿no? Entonces Mónica Ojeda llega también para una generación, si me preguntan quién es la que más lo está leyendo, yo diría los jóvenes, veinteañeros, algunas personas de la generación de los 30 probablemente, la sienten muy cercana, sienten que ha tocado unas fibras, que ha tocado unas músicas, que ha tocado unos temas con los cuales se pueden identificar problemas contemporáneos, vivencias, subjetividades en crisis, conflictos personales, ¿no? Entonces creo que hay una feliz correspondencia y me la he pasado escuchando sus entrevistas. Y muchos le han preguntado eso, que cómo percibe, digamos, ese reconocimiento, el hecho de que se le haya traducido, que hasta en Estados Unidos se hable de ella, ¿no? Como a qué se debe, ¿no? Y yo creo que tampoco lo alcanza a entender ella. Creo que toca lo que llamaríamos, de manera muy lugar común, un espíritu de época que necesitaba esa historia. Entonces vamos a tratar de descifrar eso. Entonces yo he titulado esto La música, porque
es el protagonista indudable de Chamanes, pero una música cósmica que nos conecta no solo con mitologías locales, sino transpersonales, místicas. Es un libro que podría yo hacer el intento de una lectura mística, del desamor, porque creo que hay un tono de que el amor no salva, de que el amor termina siendo el amor filial, el amor entre amigas, que es el más fuerte, y el amor más poderoso que probable existe, que es entre padre e hija, también está roto en esta novela. Los orígenes, creo que es una palabra que invoca una necesidad también latinoamericana de siempre sobre nuestra identidad, y ella lo va a decir, por ahí la voy a citar, de cómo la mitología, las literaturas orales que ella recibe no son las suyas, no son las que de su país, me refiero, es decir, una ruptura con el mundo indígena que ella recupera acá, la muerte que está presente a través de lo que ella como una joven ecuatoriana empieza a recibir la información mediática, y luego ya cuando a pocas cuadras se encuentra que la muerte aparece bajo la figura de lo violento, de los violentos, y una suerte de liberación, es decir, hay una esperanza probablemente señalada en este relato. Entremos un poco en la mente de Mónica Ojeda, escritora, con estas frases: en la belleza extrema siempre hay una posibilidad de horror. Es una escritora, ustedes lo van a ver si acuden a sus entrevistas, que lee muchísimo, no solo literatura, sino ensayos. En alguna entrevista dijo más o menos: mis novelas son una ficción de cosas e ideas que he explorado, y en este caso la idea de lo sublime, de la belleza extrema, nos lleva no a los territorios de lo apolíneo, sino a los territorios de la embriaguez, no a los territorios de lo simétrico, de lo equilibrado, de esa belleza que se puede domesticar, sino una belleza salvaje, transgresora, la figura del monstruo, ¿no?, que le atrae muchísimo a ella, ¿no? Y hay otra frase por ahí, respondiendo un poco a la idea de, bueno, ¿por qué escribir estos libros? ¿A qué responden en la realidad de tu país? Y ella dice: la imaginación es política. Si no eres capaz de imaginar un futuro, estás muerto. Dándole voz precisamente a unos jóvenes que se sienten excluidos, silenciados, censurados algunos. Y ella dice, bueno, el arte, la literatura sí sirve, y lo defiende desde la experiencia subjetiva de alguien que se encierra a leer un libro y lo que le pasa en su cabeza, las lágrimas que siente, la empatía que genera una historia, esas lecturas juveniles que uno ve, que se comparten muchísimo hoy en redes, que a veces uno las subestima, de los chicos leyendo novelas y dicen: no, anoche lloré porque se murió el personaje de mi saga favorita. Resulta que sí son instantes profundos que transforman al individuo, y esas transformaciones del individuo, yo creo también en eso, y me encuentro ahí con Mónica Ojeda, sí transforman a largo plazo las relaciones del mundo, ¿no? O sea, tampoco seamos ingenuos de que nos volvemos buenas personas por leer literatura. Eso sería maravilloso que así fuera. No ha sido posible, ¿no? Se ha encontrado en los momentos horribles de la historia de la humanidad que ellos también, esas mentes oscuras, también leían los mismos libros con devoción, los leían de otra forma, no sé, pero bueno. Pero sí hay un destello en que el arte, más allá de esa función social que hoy se podría entender muy mal, o equivocadamente, y suena sospechosa, ¿no? Se trata sencillamente de transformación del individuo, ¿no? Que yo leo un libro y no sé lo que pasó en mi cabeza, que es lo más difícil de explicar. Leemos de una manera muy, yo que trabajo sobre todo literatura infantil, hay una preocupación muy pedagógica de los maestros, de los papás, de, bueno, ¿qué va a aprender mi hijo con este libro? ¿Y qué moral hay? De pronto no es eso, no pasa así. Y por eso le tenemos tanto miedo a los libros, y por eso los prohibimos, y por eso les tenemos miedo, porque sabemos que sí hace cosas en los seres humanos, pero no esas cosas horribles, que normalmente se sindican a los libros de que una persona leyó un libro donde hay un asesinato y va y mata y fue por el libro, ¿no? Eso es una bueno, no digamos que una tontería, pero es ingenuo pensar de esa manera. Los libros sí provocan cambios, pero de otra manera. Pero bueno, la escritura como un monstruo en sí mismo. Por ahí logré tomar esa declaración
que me encanta. Otro de los motivos por los cuales yo me conecto con ella, ustedes escucharon ahí, por ahí de pronto los títulos que señalaba Livina. Yo durante 20 años estuve escribiendo sobre los monstruos humanos. Uno de mis primeros libros fue un ensayo que derivó de una investigación psicológica y criminológica sobre los asesinos en serie, esa idea del monstruo humano, y lo busqué en la literatura y lo he buscado todo el tiempo, por eso también necesitaba encontrar esta autora para ver qué podía pasar en nuestro territorio. Yo he escrito muchos cuentos de miedo, no vine a hablar de mí, no se preocupen, no lo tomen a mal, pero sí estaba un poco en un callejón sin salida de repetir estructuras y narrativas muy copiadas, digámoslo así, de los relatos anglosajones, el relato clásico de miedo, de fantasma, del muerto que no está muerto, y aparecen estas voces a iluminar la idea de que el monstruo puede tener otras formas, que no tiene que ser necesaria ese monstruo que hemos visto en las buenas y malas películas de terror, sino que hay otra monstruosidad, y ella lo lleva al extremo, ¿no? Y lanza algo maravilloso que ya les va a ustedes a marcar, decir, bueno, ¿por qué tuve problemas para esta novela? ¿Por qué voy a tener problemas para leerla? ¿Por qué es exigente? ¿Por qué no es una novela que mañana se puede hacer una serie de Netflix? ¿Por qué no es fácil descifrarla en muchos sentidos? Porque ella está buscando una experiencia del lenguaje, ¿no? Lo que hace para mí que una obra literaria sea literatura es que le pase algo al lenguaje. Ella sospecha de esas novelas donde el argumento fluye y puede ser interesante, y uno dice, bueno, sí, hay un arco de personaje y todas estas cosas que se dicen ahora, pero no hubo una afectación del lenguaje. Y por supuesto, ahí es donde reconoce ella, indudablemente, que antes que cualquier cosa lo que le interesa es la poesía, ¿no? Como fenómeno del lenguaje, como fenómeno del ser que solo puede entenderse en un lenguaje transgresor, primitivo, en el sentido de lo mágico, ¿no? En últimas, quienes creen profundamente, como Mónica Ojeda en la poesía, vuelven a los principios de Mallarmé y de otros poetas que sienten que hay un estado primordial en la palabra que casi que es mágico. Es un poco como encontrar, para decirlo en términos sencillos, que el abracadabra, que usamos fantásticamente, sí tiene un efecto sobre la realidad, que hay unas palabras creadoras, fundacionales, que tienen una experiencia sobre mágica, o sobrenatural, dirán otros, o mística, dirán otros, religiosa, dirían otros, sobre la realidad, ¿no? Que el hecho del verbo hecho carne es un acto poético que sí transforma al ser, ¿no? Que se podría interpretar de muchas maneras. Una poderosa y sensible voz que irrumpe en la narrativa actual, eso hay que decirlo, me parece que antes de entrar en la novela, presentarla a ella, le decía yo a Livina, yo vengo de afuera precisamente por ese miedo de la distancia, de que es una autora que hay que querer, que hay que cuidar mucho, que hay que leer, ¿no? Es la forma de comprar sus libros, es la única forma de que existan este tipo de voces, porque creo que es diferente, ¿no? Y esa diferencia, más allá de un acto de rebeldía, más allá de una figura, le decía yo a Livina también, fuera de cámaras, más allá, porque lo hemos visto a lo largo del arte, ¿no? Muchas poses y el artista provocador y transgresor y que se mete con temas difíciles, pero a veces no responde desde la obra, a veces más es interesante su performance, ¿no? Bueno, Dalí sí había un equilibrio, Dalí a mí me parece que era más interesante lo que hacía en su vida cotidiana, de transgredirlo todo. Otros narradores, Bukowski, ¿no? que eran tipos muy complicados, que a donde los invitaban creaban un desastre para llamar la atención probablemente. Ese tipo de posturas podrían ser parte del artista y del escritor contemporáneo también, pero si no hay una obra que lo soporte, pues al final solo queda una teatralidad, ¿no? Entonces yo veo que más allá del ímpetu y de la imagen que se le ha creado a ella, más allá de ella misma, que yo le compartí a Livina que le dio like a nuestra charla, ¿no? Le puso 3 corazones, yo lo publiqué y la etiqueté ingenuamente para, bueno, pues se entere que se está hablando de ella en algún lugar del mundo, en su ciudad natal, así que bueno, por ahí le dio like. Entonces, creo que más allá de esa información biográfica, lo que he descubierto es que es una gran lectora, ¿no? Y no solo de literatura, sino de ensayo, de música, de biografías, tiene una mente muy sofisticada para pensar los problemas de la escritura,
muy diferente, y ahora está en España radicada y da clases también de escritura y de literatura. Seguramente está aportando cosas diferentes al acto creador que con el paso de los años, y lo sé, como tallerista se ha vuelto muy mecánico, ¿no? Como alguien te paga para un taller porque al final quiere una novela, porque la va a publicar y quiere ser famoso, lo que sea, ¿no? Y creo que en ella hay una suma de ideas, de narrativas, de referentes, que no tiene miedo de hablar de lo contemporáneo, que no tiene miedo de hablar de lo pop, de lo popular, de su propio país, de su cultura, mezclarla con otros elementos para generar otro tipo de literatura. Ella misma dirá, y por ahí tengo las claves de que eso no lo inventa ella y que no es solo ella, que hay un momento propicio, bueno, ya veremos que no está sola en esto, ¿no? Entre el terror, lo gótico andino, lo bello y lo terrible. Sí van a encontrar ustedes en todos sus cuentos, sus novelas, y aún en la atmósfera de Chamanes, una influencia del ambiente, de esa literatura, de lo ominoso, de lo siniestro, es la palabra más bonita que convocamos en español, que estudió Freud, alrededor de cómo la realidad siempre tiene un lado paralelo, la idea de la imagen en el espejo sustituta la duplicidad, el otro como enemigo, lo monstruoso. Hay una serie de fisuras de la realidad que en últimas convocan el terror, ¿no? El terror no solo es la emergencia pura del monstruo, sino el terror puedo ser yo mismo, el monstruo puedo ser yo mismo. Esa es la vuelta que da el terror a lo largo de la literatura y de la psicología, ¿no? Jekyll y Hyde, ¿cierto? Entonces será el señor bueno y el señor malo. El moderno Jekyll y Hyde es que son el mismo y que puedo ser yo mismo, ¿no? Que yo creía que era Jekyll, el doctor bueno, y no, oh sorpresa, soy Hyde, ¿no? Esa es la vuelta del terror, la vuelta de tuerca, para convocar el relato de otra vuelta de tuerca, que es maravilloso, de esa ambigüedad de dónde está el mal, ¿no? Que siempre lo señalo en la oscuridad. Es una entidad diabólica, es una entidad, es un zombie, es un fantasma, y el giro es que, oh sorpresa, nosotros somos los monstruos de otros, ¿no? Entonces, ese terror que ha evolucionado en escritoras tan importantes como Shirley Jackson, leída por Mónica Ojeda, donde ya no es el cuento puro de fantasma, no es el cuento puro de vampiro, no es el cuento puro de una entidad sobrenatural, se usan esos tópicos para narrar cómo nuestro vecino y nosotros mismos somos el monstruo de hoy. Lo gótico andino, van a encontrar mil cosas sobre esta bellísima denominación. Ya hubo una antología por parte de Planeta de ciencia ficción andina, de terror gótico andino, donde se empiezan a mezclar esos géneros, esos tópicos muy anglosajones, muy norteamericanos, del cuento de miedo del siglo XIX, de las narrativas del cine del siglo XX, que en el siglo XXI siguen generando series, diríamos hoy, de terror, pero ya no con ese interés de asustar, ¿no? el sobresalto que sentimos en una de estas películas, sino profundizar temas mucho más complejos. Bueno, ahí hay unas importantes menciones. El reconocimiento de sus cuentos. Va a ser importante, no lo anoté ahí, que se publica la mayoría de su obra primordial antes de que aparezca este libro en editoriales independientes. Y eso tendría su explicación, tendría su interés. Creo que hay un lugar en la cultura editorial contemporánea de las editoriales independientes en todo el mundo, de dar escenarios a novelas que pueden ser problemáticas, que pueden ser complejas, que pueden generar todo tipo de lecturas, incluso de censuras, y ahí está el lugar de lo independiente, a dar voces menos conocidas, voces que no están dentro de un sistema cultural de influencias, voces que de otra manera no llegarían a publicar en un sello grande, etc. Entonces también es muy valioso que el nacimiento de esta escritora se dé a través de editoriales independientes. Claro, la historia de este tipo de sucesos literarios, pues hace que la gente y que los editores de Planeta, de Random House digan, bueno, ¿y quién es esta chica? ¿Y quién es este chico? Y aparecen y bueno, y quien quiere vivir de esto, pues obviamente será difícil que se niegue a una invitación de publicar con Random House, ¿no? Que es el sello más grande, probablemente, junto con Planeta, pero bueno, más allá de lo que representa, pero es un sello literariamente, en esta colección, que ustedes van a tener en sus manos cuando lean el libro,
muy bien curada, muy literaria en ese sentido de que no son solo libros que pudieran ser interesantes por su argumento, ¿no? Libros adaptables a las series, etcétera, ¿no? Como el de Carmen Mola, ¿no? que tú nos contabas, ¿no? Que ese está clarito que lo hicieron para que ya nos hagan la serie, ¿no? Entonces ahí hay un filtro diferente con estos relatos de cuentos, donde se va perfilando ese gótico andino, donde se mezcla ese terror sobrenatural, pero con unos escenarios locales latinoamericanos, donde lo indígena se usa nuevamente, o nunca se había usado, para narrativas contemporáneas. Siempre las literaturas indígenas, tanto en Colombia como en Ecuador, que sí tuve la oportunidad de estudiar algunas influencias importantes en Colombia, siempre están obviamente en un circuito cultural exclusivo, cerrado, y que nos llega a los no indígenas por medio de algunas publicaciones o por medio de una investigación, pero no los vemos como temas. No aparece un demonio indígena en un cuento de terror colombiano, no aparece una entidad mítica, ¿no? Por ahí algunos intentos, hay cómics, por ejemplo, hay novelas gráficas en Colombia de explorar la narración y la mezcla de estilos, un poco usando esa estética norteamericana del cómic, de los héroes, para atraer a los chicos contándoles algunas aventuras de algunos personajes mitológicos indígenas colombianos, ¿no? Pero no había como esta fusión de apropiarse para narrarlo de otra manera, y creo que por eso este libro a corto plazo probablemente no sea digerible al instante, pero yo le auguro una potencia muy fuerte, ya les diré por qué, en muchos años. Es decir, creo que es un libro que va a trascender mucho más que incluso Mandíbula, que es un libro muy interesante. Creo que este es el que, si en este momento me ponen a mí, bueno, son cosas que uno dice, ¿no? Que nos atrasan, ya este libro va, ¿no? De pronto me equivoco, pero creería que es la apuesta de lo que vengo a decir hoy. Pero bueno, aparecen comentarios, esto es muy interesante también, de autoras que ella ha leído, que la han formado, ¿cierto? Y que alcanzan a leerla, ¿no? Entonces ahí también vemos una cosa novedosa, donde las generaciones se movilizan más rápido a publicar y se leen entre sí. No hay esa disputa de las grandes figuras, por ejemplo el boom, que no se leían entre sí más allá de ir compitiendo, y que lo hemos descubierto ahora con los chismes y bueno, a veces no bien intencionados de Jaime Bailey, etcétera, ¿no? Donde aparece, ¿no? Que se la pasaban era peleando quién era más y quién vendía más y quién tenía más, o sea, una cosa, ¿no? Universo profundamente machista, etcétera. Y resulta que estas nuevas generaciones empiezan a recomendarse, las argentinas hablando de las ecuatorianas hablando de colombianas, ¿no? España. Y una cosa muy de sororidad literaria, de escritoras, habría que decirlo, duro, que se empiezan a leer entre sí y a comentarse y a reseñarse, y descubre uno, cuando las escucha, que no solo son autoras muy interesantes en sus novelas, sino que tienen un discurso y que tienen cosas por decir, y que su escritura y sus obras provienen de sus propias vivencias en un mundo que ha sido profundamente violento de muchas maneras, ¿no? Simbólica y físicamente, y que no están escribiendo desde la comodidad, desde el privilegio, ni desde la figura del artista, que les decía hace un rato, sino sencillamente como una necesidad vital de encontrar mecanismos de expresión femenino para defenderse, para gritar, para pedir auxilio, en algunos casos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ahí ven a Liliana Colanzi, que ella la admira, hablando de ella, ¿no? Entonces a mí me parece eso también muy diferente. Ese reconocimiento internacional del terror sobrenatural, ¿no? De las violencias, era lo que estaba diciendo, afrontadas por mujeres. Creo que ahí está, es decir, esto lo dice Mariana Enríquez y esto lo replica Mónica Ojeda. Yo encuentro en el terror la forma de hablar sobre las mujeres desaparecidas, violadas en la dictadura. Yo encuentro en el terror la forma de hablar de cómo mi vecina era maltratada y golpeada por su esposo durante 30 años y todos lo sabíamos y no pasaba nada. Y aquí puedo hablar de cómo a mí me maltrataban en la casa. O sea, un montón de violencias domésticas que hemos sufrido, que hemos naturalizado, que hemos normalizado, dirán algunos, estaban ahí. Y esas escritoras se reaccionan contra ellos y empiezan a escribir sobre eso, ¿no? En clave fantástica, diría alguien, en clave sobrenatural,
Pero más importante que el monstruo es precisamente ese eco de decir a mí me pasó, o una amiga le pasó, o esto fue una amiga del colegio, o esto lo vi y fui testigo y no pude hacer nada, ¿no? De esas violencias que hemos visto todo el tiempo frente a las mujeres y que no hemos hecho nada, están ahí presentes. Ahí aparece Edmundo Paz Soldán también, boliviano, que dice de Mónica Ojeda algo muy, muy poderoso, hablando de las voladoras, que no lo he leído completo, pero sí encontré gran parte de sus relatos, y que me parece increíble. Viene Mandíbula, una novela de culto. Decir eso en esta época no es cualquier cosa, no es una fórmula de redes sociales, ¿no? Bueno, se habla de una película de culto. Muchas veces las narrativas de culto pasan 30 años, 40 años, en su momento fueron un desastre y a nadie le gustó. Y sorpresa, los chicos empiezan a decir, ¿no? En Colombia ha pasado muchísimo con muchos escritores que son incluso descubiertos después de su muerte, ¿no? Algunos de ellos con vidas trágicas, que fue el único libro que publicaron, ¿no? Y una nueva generación lo descubre por allá en una edición precaria y, sorpresa, era el narrador más importante que tenía una generación, se vuelve la voz de una generación, ¿no? Entonces, con Mónica Ojeda no tuvimos que esperar eso para que tocara esas fibras que les decía en la introducción de muchos jóvenes. Vi muchas reseñas en Colombia particularmente, fascinados con esta novela porque la sienten muy cercana, porque sienten que refleja, más allá de los referentes, refleja un montón de violencias de un mundo adulto contra los jóvenes y que luego los jóvenes replican contra el mundo adulto, ¿no? Es un poco en clave lo que pasa con El Señor de las Moscas, ¿no? Yo recuerdo leer muchos análisis sobre El Señor de las Moscas y la gran pregunta es, bueno, estos chicos, buenas personas, educados, muy, muy ingleses ellos, se perdieron en una isla y 10 minutos después volvimos por ellos, bueno, pasan más días, ¿no? O sea, peor que un reality, estaban ya armados, ya habían clavado un marrano, ya iban a matar a un compañero. O sea, ¿qué pasó con el fracaso del ser humano? Eso es lo que somos, ¿no? Y entonces los adultos se tienen que preguntar, ¿será que con lo poco que les enseñamos, por eso se volvieron unos salvajes? ¿Es el instinto? ¿Somos unos depredadores? ¿La cultura es una ilusión? ¿No? Todas esas preguntas que generan ese tipo, yo los veo en Mandíbula, ¿no? Un mundo de jóvenes que replican violencias de los adultos, que se vuelven contra ellos, ¿no? Y donde finalmente ahí pues hay un montón de preguntas, ¿no? Que hay que hacerse, ¿no? Son de esos libros que uno dice, bueno, ¿qué conozco yo de esa violencia? Aparece el tema del bullying, aparece el tema del maltrato, del sadismo, ¿no? De la idea de los jóvenes, ¿no? Como algo naif, ingenuo, que están viviendo la vida, sino que tienen también un lado perverso. Bueno, es muy interesante. Y ahí se habla también entonces del neogótico andino, como les decía, de esa mezcla de factores, ¿no? Y hay que insistir, lo que dice Mónica Ojeda, no es el gótico literario, romántico tampoco, ¿no? Sino es otro tipo de visión, ¿no? Es otro tipo de visión. El monstruo y el deseo, lo monstruoso y el límite. Esto lo tomé de Las Voladoras, perdón con mi voz, que arruinaré el tono que seguramente esto tiene. En secreto yo dejo las ventanas abiertas por la noche para escuchar el rezo de los árboles. Los oigo y me arrullo con ellos, aunque a veces también me da escalofríos, el negro fondo de sus oraciones. La voladora tiene el pelo negro, ¿sabe? Como el mío y como el canto de los pájaros del monte. Obviamente asistimos a un relato, lo que les decía hace un rato, que toma la tradición de la bruja, que toma la tradición del cuento, de esa hechicera que la historia se ha encargado de inventar para luego quemarla, para sindicar, ¿no? A la mujer. Yo leyendo este fragmento y este cuento, recuerdo por supuesto el texto maravilloso de Michelet, La bruja, para que lo lean, de Jules Michelet, que además se lo escribió a su esposa, ¿no? Donde hay una reivindicación de la mujer como hechicera, cuya sabiduría ancestral y su conexión cósmica con la noche y sobre todo con las plantas y con la comida para poder curar, ¿no? Termina sindicada, construida a partir de la estructura especialmente medieval
de culparla de los males del mundo, convertida en bruja, convertida en la novia de Satán, ¿no? En la concubina del demonio, dirá, en el Renacimiento, dirá el libro más nefasto que se ha escrito, que es el Malleus Maleficarum, de un señor Heinrich Kramer. Son dos autores, el otro autor puso su nombre, fue un libro que además la misma iglesia le dijo a Kramer, ni se te ocurra publicar eso, eso es superstición, ya lo hemos superado, estamos en el Renacimiento, ¿qué te pasa? El demonio no existe, está mal dicho en esta época, está mal visto decir eso. Y Kramer lo vio como una señal del demonio y lo publicó, falsificó una bula papal y fue el que despertó la cacería de brujas en Occidente, nuevamente, en pleno Renacimiento, a partir de la idea de que la bruja existía. Es el libro más misógino, más violento que ustedes puedan leer hacia la mujer, ¿no? Donde se inventa, dice por ejemplo, perdón que me desvíe, dice que la etimología de fémina, mira, fe, creencia, mina en latín, minus, la que no cree, ¿no? Y es una locura. Primero, pensar que por la etimología eso es una realidad. Hay una sabiduría en las palabras, pero sabemos que las palabras no son la realidad. Segundo, no es cierto. O sea, el que medio sabía latín decía, no, eso quiere esa raíz latina, investigando quiere decir dar de amamantar, de ahí viene la palabra mamífero, no tiene nada que ver ni con la fe, ni con, ¿no? O sea, una etimología de Cantinflas, inventada en ese momento, cantinflesca, ¿no? Para convencer a los lectores del Malleus Maleficarum que las mujeres, en efecto, eran las culpables del mundo. Entonces, en este cuento ustedes van a ver toda esa tradición de la bruja, de la mujer, ¿no? Desde la fascinación de una voz infantil que ve a estas criaturas que siempre les hemos temido por esa superstición en la cual caemos también como señaladores de que el gato negro y que la vecina es la bruja, bueno, eso que es peligrosamente humano de señalar al vecino como inocentes de que tarde o temprano nos van a señalar a nosotros, ¿no? Les decía que en la literatura de ella está presente Shirley Jackson. Si ustedes no han leído a Shirley Jackson, háganlo porque ahí está esa idea de que el mundo feliz en el que estamos de pronto no lo es tanto, ¿no? Y que pueden venir por nosotros un poco, ¿no? Que nosotros podemos ser en algún momento señalados. Pero bueno, una escritura literaria abismal, mirar a las profundidades, por eso usé esa palabra. ¿Por qué ponemos entre paréntesis, entre comillas, literaria? Es decir, hay escrituras que no son literarias. No hace mucho leí una entrevista de la directora, se me escapa el nombre, la jefa de jefes de Editorial Planeta en España, que tiene una historia muy interesante, que se hizo a pulso, que la rechazaban porque era mujer y ella sencillamente era la chica de los tintos y trae los cafés, ¿no? Y empieza a crecer y se convierte en la figura más importante, los sellos más importantes de Planeta. Pero bueno, y ella revelaba que de alguna manera sí hay una visión no literaria de los libros que se publican, que son, mira, este libro es menos literario, se hablan entre editores, ¿no? Es decir, que tienen un argumento, que tienen una estructura, que pueden ser interesantes para Netflix, pero que esto no es literatura, o sea, no estos, ¿no? Y esos son percibidos como que son un poco más fáciles, ¿no? Entonces sí hay una visión editorial real de eso que es más literario. Y creo que la apuesta, y lo dice Mónica, no lo creo, lo dice ella una y otra vez, es por el lenguaje, ¿no? Sino lo que vimos antes, ¿no? Dice ella en varias entrevistas, en varios lugares, me interesa más el lenguaje que los géneros. La poesía excede el formato, ¿no? No cabe en ningún lugar, ¿no? La experiencia que ella tiene con el lenguaje, lo que está sintiendo, imagino que ella escribe a mano mucho, ¿cierto? Los materiales que está tocando al escribir, ¿no? Imaginemos lo que hace un artista plástico. Tenemos un escultor, ¿no? Vale la analogía, que tiene un pedazo de arcilla y está ahí untándose y está entregando el movimiento y entra en una especie de trance y sale, puede salir un Apolo, puede salir un monstruo, puede salir nada, ¿cierto? Y alguien dice, eso es una escultura, ¿cierto? Y hay que ponerla en el museo. Esa etiqueta, ese género, pasaría lo mismo en este caso, ¿no? Es decir, ella dice, yo me siento a escribir y luego lo tengo que encajar, que parezca un cuento. Eso me parece muy interesante y muy inteligente de alguien que quiere publicar en el mundo actual, ¿no? He trabajado en el mundo editorial en todos los frentes, me han publicado y me han rechazado 1000 veces, y si algo he aprendido
es que a veces hay que adaptarse a esas clasificaciones que al final del día, cuando uno va a Mr. Books o va a La Española o va a cualquier librería del mundo, pues hay unos géneros, ¿no? Novela histórica, ciencia ficción, ¿sí? O sea, somos muy tradicionales. El arte más transgresor y a la vez más conservador es el universo literario editorialmente visto, ¿no? Uno va a encontrar obras transgresoras que uno diría, bueno, aquí se rompió totalmente, pero no se publican porque no entran en ese formato, porque no sabemos, ¿no? Yo recuerdo, trabajé muchos años como evaluador y encontraba unas escrituras muy poderosas, que yo decía, este chico es poeta, esta chica, ¿no? Es increíble, pero dije, esto es difícil de que una editorial diga, a la hora de lanzarlo, de ponerle un sello, esto es una novela, es un libro de cuentos, ¿esto qué es? ¿No? Entonces, esas etiquetas, esas clasificaciones, que la academia también ayuda para entender el fenómeno literario, no para vender libros, es diferente, pues están ahí, y yo creo que ahí ella ha sido, no sé si es la palabra, pero muy astuta para decir, bueno, también tengo que reconciliar todo esto que escribo con algo que la gente pueda leer, ¿no? Pero primero está ese ímpetu, y en eso me parece también muy diferente, porque la mayoría, y lo sé como profesor de taller de escritura, todo el mundo dice, quiero escribir una novela histórica que tenga, se saben todo, la estructura, y uno dice, pero bueno, ¿ya escribiste algo? ¿Cuál es la potencia? ¿Cuál es el lenguaje? La gente a veces no lo sabe. Entonces, Mónica Ojeda viene a decirnos, primero es escribir, que eso termine convertido en un cuento, que eso termine convertido en un poema, o en nada, o en una carta a ti mismo, en una confesión a tu madre, puede pasar, ¿no? Ahí es que generar un acto creador libre ahora pensamos mucho, porque estamos pensando en publicar, en ser escritores, en ser reconocidos, muchos escribimos para un concurso, ¿sí? Entonces dicen, concurso de novela, de tal feria, de tal institución, ¿no? 80 páginas, 120, ¿no? Con todo un esquema de género, de estructura, ¿no? Y tal vez ella viene a decirnos, tengan cuidado, por ahí no era. Hemos perdido ese acto creador, ¿no? Que terminó en eso. Pero a veces hay que aterrizarlo, ¿no? Estoy en una zona sensorial de la escritura. Los géneros son una cosa secundaria. Trato de encajar mi experimento, me gusta mucho esa palabra, ahora se usa mucho la idea de laboratorio de escritura, ¿no? En hacerlo casar, ¿no? Que cuadre por ahí, ¿no? Mira, de pronto esto se va para el libro de poemas, esto se va para el libro de cuentos, esto pareciera, ¿no? Y se siente en la novela. No hago literatura de terror, hago literatura de violencia, ¿no? Y ahí se mete con todo lo que conocemos como latinoamericanos, que hemos vivido de lejos, de cerca, mediáticamente, y que está a la orden del día y de la cual nadie puede escapar, ¿no? Piedad Bonet, nuestra querida poeta colombiana, que seguramente ustedes conocen y han leído, decía, al final del día, toda persona que se sienta a escribir tiene dos características. Está inconforme con la realidad, porque no la comprende o no la siente, una relación neurótica, depresiva con la realidad, evasiva, es decir, estamos peleados con la realidad, quienes escribimos ficción, y si somos latinoamericanos, estamos escribiendo sobre la violencia, ¿no? Puede ser una etiqueta, puede ser algo muy pesado, puede ser siempre que se publica una novela y la miran en Europa y dicen, bueno, ahora ¿de qué violencia estamos hablando? Podría ser algo peligroso, incluso que se vuelve en nuestra contra, ¿no? Es ser solo reconocidos porque nuestra literatura o nuestro cine recae sobre el tema de la violencia. Pero es lo que rodea, y en este caso afecta a una joven escritora que tampoco puede escapar a ello, y que lo pudo haber hecho, decir, bueno, voy a escribir novelas fantásticas, ¿no? Y por más que intentara escapar de ese monstruo, pues nos alcanza. Yo creo que nadie puede, lo sé yo, que escribo para niños y a veces lo leo en clave y digo, esto está hablando de otra cosa, ¿no? De eso que me preocupa, de eso que como ser humano que vive en una realidad latinoamericana tan difícil, termina escribiendo de manera inconsciente. No se puede escapar. Quien escapa a la conciencia es un psicópata y quien escapa al inconsciente pues es una máquina. No se puede escapar de esas dos cosas. Bueno, el mundo andino no es solo ancestral, viene a decir ella, está presente, está vivo, no solo es tomar, ¿no? No solo es lo que hoy se señalaría de apropiación cultural, ¿no? Como, mira, pongámosle el elemento tribal y pongamos por ahí unos referentes y así nos conectamos con la tradición, ¿no? Un poco, lo voy a comparar con algo atrevido, lo que pasa en la moda, ¿no? Entonces, un diseñador, una diseñadora de moda europeo, ¿no? Entonces toma colores, estéticas de algunos grupos indígenas norteamericanos, otros ecuatorianos, ¿no? Entonces eso es apropiación cultural.
Probablemente no lo es, probablemente sí, pero no hay una profundidad, no hay una reflexión sobre ese acto de, bueno, ¿qué mitología hay ahí? Le podemos poner a un lugar un nombre indígena, el momento, uno de los casos históricos más sorprendentes, lo vemos en el lenguaje militar norteamericano, que le pusieron a todos nombres, la base tiene un nombre Sioux y Cherokee, no sé qué, como una especie ahí de extraña estrategia del lenguaje, decir, no, pero hay un reconocimiento de la desaparición y de la eliminación de todo el mundo indígena, ¿no? No, aquí hay algo verdaderamente sensible y profundo, o por lo menos yo lo siento así. Escribir es estar en una zona más oscura, bueno, ya el asunto. Rápidamente algunas influencias biográficas, que también me encanta de los nuevos escritores, como Mónica Ojeda, que no están escondiendo, ¿no? Y todos son genios y todos escribieron en un verano una novela magistral, ¿no? Y resulta que estaban leyéndose, sí, entre ellos a veces. Y estas escritoras hablan abiertamente de que me leía a Carson McCullers, ¿no? Y que leía a Rita Indiana y Cormac McCarthy, con esa cosa del western, que es muy interesante porque ya no es el relato de vaqueros que se van a matar en un callejón, sino el ambiente de la frontera donde aparecen las nuevas mafias. María Negroni, que es un libro que ella recomienda, El corazón del daño, y Joan Didion, ¿no? Bueno, un montón de referencias. Yo no lo conocía. Anne Carson, la autobiografía de Rojo. Yo había leído a Anne Carson, pero no había leído donde el dolor humano, la experiencia humana aparece. También le rastré por ahí a Fernanda Melchor, otra vez lo que les decía hace un rato, una escritora que está viva, mexicana, ¿no? Que ya la leyó y dijo, yo quiero ser como ella, y lo dicen abiertamente estas chicas. Por supuesto, Mariana Enríquez, especialmente con ese libro de cuentos, más que con la novela. Yo creería que este es el fundacional para muchas escrituras de ese terror muy propio, a pesar de que esté retomado de afuera, ¿no? Y ella cita a un poeta que yo no conocía en absoluto, que probablemente ustedes sí conocen, que me pareció una revelación también muy interesante, de una fuente local, Efraín Jara, que por ese desconocimiento, especialmente de la poesía ecuatoriana que tenemos en Colombia, me alegró mucho escucharlo, ¿no? También dije, bueno, ¿qué leerá ella de su mundo literario, de su generación, no solamente, sino atrás, ¿no? René Char, que sí lo conocía, un gran poeta francés, creo que René Char es poeta suicida, muy interesante, donde la exploración del lenguaje. Entonces es una suma sincrética muy interesante de influencias, no pararíamos, no están los libros de ensayo que ha citado en sus charlas, es decir, tiene un arsenal en su cabeza muy valioso que creo ha sabido reconciliar en su escritura, no se siente el peso digamos, no es apabullante, no es como, mira, yo me leí todo esto, ¿no? Que a veces pasa con algunos autores, ¿no? Y dice, bueno, realmente tu erudición es increíble, ¿no? Me encanta que has leído todo eso, pero ¿no? Un libro lleno de citas y cosas, ¿no? Creo que está muy bien tejido y eso es lindo. Chamanes eléctricos. Entremos ahora sí en la novela, en la fase final. Voy a ir más rápido porque si no el tiempo nos... la música cósmica del amor, los orígenes y en la muerte, ¿no? Está todo ese asunto de otra palabra muy de género distópico, de un mundo apocalíptico, un mundo que, como vamos a ver, nos pone en un futuro de lo que sería retrofuturismo, o sea, está en el futuro, pero tiene cosas del presente que no han cambiado, que esa es la verdadera lectura de la ciencia ficción, que no es el tema de lo que va a pasar, sino de lo que va a pasar si seguimos igual, o de lo que está pasando contado en clave, o de lo que ya hicimos, ya destruimos el planeta y mira las consecuencias, ¿no? Entonces la distopía, ¿no? Se va a contar desde múltiples voces en un futuro distante, 5540, el calendario andino, ¿no? Y hay una serie de personajes ahí. No lo puse aquí en la presentación, en obsesión por comparar, también creo que por eso es muy poderoso Chamanes Eléctricos, porque siempre hay relatos que reflejan cómo resistir al horror del mundo, ¿no? A la violencia en este caso.
Y ahí yo no puedo evitar pensar en el Decamerón de Boccaccio, de unos chicos privilegiados que cuando viene la peste se pueden encerrar, ¿no?, en un castillo lleno de comodidades a contarse historias, a inventar cuentos, ¿no?, en un juego sensual y erótico, contándose todo tipo de historias, ¿no? Entonces yo veo aquí estos chicos que escapan del mundo a través de un festival musical, abajo se están matando y el mundo probablemente nunca volverá a ser lo que alguna vez soñaron, el fracaso total del mundo, y entonces huyen de este Guayaquil futurista para encontrarse con un escenario delirante de psicotrópicos y de drogas naturales y de viajes, es decir, todo el tiempo los personajes están en un estado de trance o buscando el trance, ya sea por medio del movimiento, del baile, del pogo, como se le dice, del deseo. El tema erótico es muy interesante en la novela, pero siempre para escapar de sí mismos, para callar la conciencia, para no pensar, ¿no? Pero ahí aparecen siempre los temores, cruzan fronteras, cruzan los villanos que están amenazando ese mundo, ¿no? Y ahí nos da una clave de lo que está pasando, las narcobandas, todo lo que empieza a ocurrir, 2018. Es impresionante, ¿no?, cómo podemos estar leyendo una novela que está tan cercana a lo que pasa, que le decía yo también a Livina, que si no se hubiera instalado esta novela en ese futuro distante, tal vez al ser tan cercana, volvemos al tema de la cercanía, podría generar una lectura contraria o no la descifraríamos, ¿no? En Colombia nos tomó, para que surgieran las buenas novelas literarias sobre el narcotráfico, 15, 20, 30 años, y no se ha escrito la obra que uno diga, esta es, ya no escribamos más, pues tenemos la gran novela no del narcotráfico, sino del tema del narcotráfico, ¿no? Totalizante, ¿no? Hay tantas historias que no hemos podido contar. Seguimos contando la humanidad historias de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y no acabaremos porque fueron tantas violencias y tantos horrores, ¿no? Así que me parecía arriesgado que el referente más inmediato fuera el desajuste que está viviendo en la actualidad Ecuador, como un tema que apareciera ahí, ¿no? Pero lo instala en un 5540, ¿no? Que eso hace que como lector, a pesar de que estés sumergido y sepas qué es lo que puedes encontrar en las noticias, o en tu calle, o que le pasó a un amigo cercano, etcétera, que esa cotidianidad violenta que nos está alcanzando, ¿no?, nos esté hablando de otro universo, ¿no? Vuelvo al tema de las distancias, ¿no? Vuelvo al tema de las distancias. Acudir a los orígenes negados, donde ella reclama que su educación anglosajona, europea, de las literaturas, que no le hablaron de esto, un reclamo que es muy, muy frecuente e importante en el mundo feminista, de cuáles son los referentes literarios que se leen en las escuelas de literatura, que por qué no leíamos, ¿no? Recuerdo que cuando estuve aquí la primera vez, uno de los reclamos de Pilar Quintana era que ella no conocía a muchas escritoras de su país, colombianas, porque sencillamente no se las estaban silenciadas, etcétera, ¿no? Entonces hay un montón de necesidades de recuperar esas lecturas, ¿no? Esto fue una entrevista del País, ¿no? Ella llama la atención de muchos escenarios en eso que ya hemos señalado. El argumento bifurcado a través de varias voces, varios personajes, especialmente las dos chicas, pero se interactúa con otros personajes y van a encontrar ustedes la voz del padre, de la chica que está buscando al padre, que es muy interesante, que también le da un equilibrio, ¿no? Y probablemente, no sé si yo como padre o sencillamente porque me identifico más con una voz mayor, yo qué sé, encontré que hay una potencia mayor en esa voz del padre que también dice por qué no está con su hija, ¿no? Que es la ruptura. Entonces en este páramo andino tenemos el festival Ruido Solar, Inti Raymi, ¿no? Entonces viene toda como una peregrinación, como un Woodstock, ¿no? Hay una mezcla ahí de estos festivales de rock, de estos movimientos,
Dice ella por ahí en una entrevista que alguna vez investigó y que sí hubo algo similar alguna vez en Ecuador, como en un volcán, hicieron un concierto o algo así hace unos años, pero que esto realmente sale de su fantasía, ¿no? Y entonces estas dos jóvenes, como les decía, como los jóvenes del Decamerón que están escapando de la muerte, llegan allí a buscar a un poeta, a un chamán, a los chamanes eléctricos, aparentemente en un afán de encontrar una verdad, ¿no? Imaginaba yo un reflejo ahí de los beatniks, de la generación de contracultura, ¿no? Que en algún momento creyó que el rock, por ejemplo, podría ser no solo un acto de rebeldía contra el sistema o contra los papás o contra quien fuera, sino un acto de trascendencia, ¿no? Figuras como Jim Morrison, ¿no? Que se conectó con la poesía muy fuerte, le puso a su banda como un poema de William Blake, y empieza a consumir alucinógenos convencido de que sus poemas y luego su música tiene una conexión con secretos. Es lo que suele pasar con esas búsquedas místicas, que más allá de lo alucinógeno, quien lo ha experimentado, quien ha tomado yagé, por ejemplo, llega convencido muchas veces de que realmente se estableció una conexión con una entidad superior, con una naturaleza, con una voz, con un destino, con una luz, ¿no? Donde esta realidad es la conclusión de muchos que en los 60, 70 y hoy en día han repetido la experiencia de estas drogas, el peyote, etcétera, en el caso mexicano, de haberse conectado y concluir que esta realidad es platónica en realidad, que esto es un reflejo y que la verdad está allá al otro lado, ¿no? que somos un fantasma de un espectro, una luz, una ilusión, un sueño deforme de otra realidad que está allá, ¿no? Es un poco lo que sienten estos personajes, ¿no? Que hay que buscar, que hay que escapar del cuerpo, que el hedonismo no es la respuesta, el hedonismo es un medio, o sea, no son chicos ahí buscando sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Que también podríamos decir, no, claro, es que son chicos que se fueron a drogar, y mira tú, ¿no? No, están buscando algo más, están buscando el placer no redime, ¿no? El amor, ¿no? La amistad, que parece el gran mito ahí, entre las dos chicas también se va a romper, ¿no? Y eso es dolorosísimo, ¿no? Hay una cosa ahí sobre la amistad entre estas dos chicas, y está el tema de la familia, en fin, bueno. Vamos con las claves de lectura para terminar. Estas claves es para que quien no haya leído la novela o la haya leído de pronto diga, mira, de pronto me sirven, ¿no? Las claves son como consejos, pueden ser un desastre, no me hagas caso, léelo a tu manera, es una novela transpersonal en el sentido de que va más allá de la experiencia del argumento y que sí podría tener un efecto lisérgico. Yo creo que alguien que la lea de una manera en voz alta algunos momentos podría experimentar lo que sienten los personajes. Lanzo esa pregunta, ¿no? De pronto ustedes la leyeron y sí entraron en estado alterado de conciencia, o solo se quedaron en esa postura de lo que le pasa a esos chicos. Oh, mira, ¿no? Están viendo cosas, se les apareció un demonio, ¿no? Vieron una figura ancestral, ¿no? O de pronto hay un poder aquí en esta novela que nos podría, ¿no? A alguien le habrá leído así, ¿cierto? Dejo abierta esa pregunta. Entonces vamos a algo más terrenal, ¿no? Experiencia de un lenguaje poético intenso, digo yo neobarroco, que eso me parece bellísimo, que Mónica Ojeda, tomando esas literaturas anglosajonas que normalmente diríamos tienden al minimalismo, ella ha leído con devoción, y ahí yo me encontré con ella porque la literatura que yo más amo, no sé por qué, es el gótico sureño norteamericano, ¿no? Carson McCullers, Harper Lee, el mismo Truman Capote, bueno, un grupo de escritores del sur norteamericano, ¿no? Que narraron no lo sobrenatural, sino ese mundo violento de su escena rural, de sus familias, de cómo crecieron en sus condados, donde había un montón de transgresiones y de miedos que iban más allá del fantasma, ¿no? El gótico sureño, que no es el gótico del terror, ¿no? Sino es el ambiente mismo, la belleza de la naturaleza es amenazante, ¿no? Y ahí ustedes, esto no lo voy a leer con mi voz, sería un desastre, ¿no? Van a encontrar a lo largo de la novela una experimentación de la reiteración, algunos son citas de canciones existentes, de poetas existentes, ¿no? Breves descripciones, si pueden leerlas ustedes, si alcanzan a leerlo, con imágenes sonoras todo el tiempo, ¿no? La apertura del libro es brutal, ¿no? El oído es el órgano del miedo, ¿no? De todo, ¿no? Entonces ahí rompe porque siempre tenemos la imagen de la voz creadora, la primera voz que captamos como humanos es la voz de la madre, ¿cierto?
y por eso la primera palabra sería mamá. La idea siempre primordial de que los sonidos y la música, ¿no?, conectan, ¿no? Ella dice, no, por ahí entra el terror, ahí es la explosión, el ruido, el grito, ¿no?, del mundo, el propio llanto, es lo primero que escuchamos, y el llanto de un bebé se podría leer de esa manera, ¿no? O sea, quienes somos padres sabemos que es el momento más, ¿no?, que uno dice, wow, ¿no?, porque lo hemos visto, lo hemos escuchado, es la vida, pero ella dice lo contrario, ¿no? Entonces, todo el tiempo hay transgresiones muy interesantes de las voces de los personajes, que hay que decir esto, no sé si lo piense ella, eso hay que separarlo. Los personajes están en contra de un mundo adulto y tienen toda la razón. El papá, cuando estaba, era violento o no sirve para nada, abandona, ¿cierto? Es decir, el mundo adulto es violento, el mundo adulto crea un sistema de miedo, de corrupción, ¿no? Así que los jóvenes están amenazados. Ahí se repite el gran tema de la literatura infantil y juvenil anglosajona, que es los jóvenes tratando de sobrevivir en un mundo donde los adultos somos crueles y silenciamos. Ustedes no tienen voces porque no son menores, porque son menores de edad, etc. Bueno, el paisaje, ¿no?, está presente de una manera brutal, y por eso lo neobarroco es un lenguaje para narrar lo desbordado, eso que descubrimos y que tomamos elementos de la literatura española, pero nos lo apropiamos de una manera poderosísima, renace en la pluma de Mónica Ojeda y luego en las voces de estas chicas y de estos personajes, ¿no?, para narrar esa naturaleza que los va rodeando en una suerte de imágenes poéticas constantes. No es un libro, lo escuchaba, perdón que fuera chismoso, que algunos de ustedes dicen, no lo acabé de leer, y lo voy leyendo porque no te lo puedes digerir, ¿no? Y eso es bueno, porque últimamente las reseñas que uno ve en los booktubers, etcétera, te lo lees de largo, ¿no? Cuando a mí me han reseñado por ahí, no, este libro se lo recomiendo porque se lo pueden leer, y yo digo, qué desastre el libro, o sea, es el libro, pero lo peor que he escrito, o sea, no lo puse a sufrir, ¿no? Como a decir, bueno, no, esto es demasiado, a respirar, como. Entonces este libro creo que nos apabulla en algunos momentos, y eso no es malo. No lo abandonen, lleguen al final, merece llegar al final, porque creo que este viaje de estos personajes tiene unas revelaciones. Entonces, fusión de géneros y estilos literarios, sincretismo escritural, intertextualidad e interculturalidad, ¿no? Que eso es fascinante. Fusión, referentes, estamos en el año 5000, pero pueden aparecer referentes inexplicables. Ahí suma un poema de Ernesto Cardenal, que me pareció maravilloso, el gran Ernesto Cardenal. Fusión, ¿no?, que es la lógica un poco del universo, los lenguajes científicos, culturales, poéticos y personales. Hay un personaje que usa lenguaje neutro, incluyente, para referirse al hijo, no dice hija, hijo, sino hije, como el neutral. Va a haber otros juegos de onomatopeyas, ¿cierto?, que obedecen a imitar ese sonido de los mantras, de los rituales verbales chamánicos. Aparece esto, por ejemplo, ¿no?, Nina Simone, Chabela Vargas, Nick Cave, en ese futuro, que son referentes de lo que estos chamanes del pasado, la idea de que el cantante que realmente se sumergía en la música, como lo que decía de Jim Morrison, tiene una cosa visceral, dice ella, ¿no?, realmente la experiencia, ¿no?, del desgarramiento, ¿no? Jimi Hendrix, ¿no?, que destruía la guitarra, ¿no?, y se cortaba, ¿no?, en conciertos se llegó a desgarrar la piel, una cosa extremísima de los Rolling Stones en su momento de juventud, llegaban a momentos de delirio, ¿no?, de éxtasis en escena, etcétera, muy fuertes, ¿no? Y todo eso rodea a los chamanes eléctricos, a estas bandas que están ahí tocando y que hay que ver allí. Experimentación con estructuras narrativas y poéticas. Ustedes van a encontrar poemas, fragmentos, escenas, palabras sueltas, imágenes, ¿no? Van a encontrar una narración fluida, ¿cierto? Obviamente predominan los narradores en primera persona, ¿cierto? Pero parecen más voces poéticas que verdaderos personajes narrando su día a día. Hay unos capítulos un poco más referenciales de ayer no me bañé y me acosté con Noah, no sé qué, y le di un beso, pero los más intensos son lo que uno diría cuando lee un libro de poesía, dice, no es un narrador, es una voz poética que fluye de cada uno de estos personajes, ¿no?
y estructuras, ¿no? Entonces van a ver ustedes juegos de diagramación, de organización, ¿no? Unas muy convencionales, es un libro titulado por capítulos, por partes, no es tampoco una locura, no es como abre una página y léelo. Yo creo que podría ser uno de esos interesantes libros de consulta y de esos yo tengo varios, que no sé qué hacer con mi vida hoy, y abro y leo eso y sigo eso como si fuera mi horóscopo, mi designio. Yo creo que podría funcionar, pero habría que hacerle justicia y leerlo secuencialmente. Sí intenté un juego en la segunda, tercera lectura, que fue leer en orden a los personajes, eso sí. Es decir, no podría decir, me voy a leer todo lo de Noah, todo lo de la otra chica, lo de Nicole, todo lo de Mario, todo lo del papá, ¿sí? Me los voy a leer, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? ¿Qué sucede en otra rara continuidad? Pero, bueno, lo que les dije, mucha experimentación. Narración de contextos andinos bajo códigos retrofuturistas, cosmogonías indígenas, referencias culturales anglosajonas, escenarios apocalípticos, todo eso mezclado en un caldo maravilloso, que lo van a encontrar a cada rato, ¿no? Un montón de fusiones de escenarios y contextos, es decir, estamos en un territorio profundamente cercano, pero de pronto hay referencias geográficas, ¿no? Aparece Darwin, hay muchas cosas allí que nos retrotraen a esa mirada biológica que hemos tenido siempre en la historia andina, y especialmente el caso de Ecuador, ¿no? Estudiado siempre por los europeos, mirado siempre, ¿no? Y ahora en la voz de una escritora retomando y diciendo, no, el sonido de la ballena no es lo que dice Darwin, es otro sonido, ¿no? Entonces eso es muy bello también. Configuración de personas con personajes, iba a decir ahí me equivoqué, son personajes complejos, hondos, ambiguos, transgresores, lo que les he venido diciendo, creo que son muy valiosos, creo que es difícil, a diferencia de otros libros, recordar exactamente el arquetipo de los personajes, ¿no? Porque rompe mucho eso. Pero creo que con el tiempo vamos a ver estudios literarios, etcétera, de voces específicas de la novela que encarnan esas violencias, que encarnan ese resentimiento hacia el padre, que encarnan ese temor de los violentos, ¿no? Es decir, jóvenes que no, cuyo activismo, para usar la palabra de nuestros días, sería, como lo vamos a ver, el huir de eso, como decir, ese mundo violento no lo creé yo, lo crearon probablemente mis padres, mis abuelos, mis antepasados, pero no yo. Entonces no tengo por qué responder por él. O sea, un poco romper esa idea cuando uno le dice a los chicos, tú eres el futuro, ¿no? Eres la esperanza de la humanidad, por eso toma todos mis problemas, ¿no? Y uno dice, ¿será que nos hemos equivocado en eso? Bueno, yo me lo pregunto como papá, ¿no? Le digo a mi hija, bueno, que le deseo un mundo feliz, ¿no? ¿Y qué hago yo para que realmente reciba un mundo feliz? Si sigo gastando agua y siendo una persona, trato de no serlo, pero ¿me entienden? Y de pronto hay un resentimiento ahí de estas jóvenes que dicen, no, va a buscar al papá, pero para decirle lo mal papá que fue, no para reconciliar. Y el papá tiene su postura, ya lo verán ustedes. Una clave final: el origen sensorial y musical de la literatura, la existencia percibida por los sentidos y no por la conciencia. Creo que es lo que estaba diciendo hace un rato, una novela mística que intenta hacerlo. ¿Por qué no puede existir la literatura mística? Eso se lo escuché alguna vez a un poeta colombiano, porque la experiencia mística no puede salir de ella, ¿no? Hace poco, hace un par de años, una actriz que quiso escribir en Colombia, intentó escribir en un estado, en un ataque de pánico, un ataque de ansiedad muy fuerte, intentó escribir, ¿no? Para ver qué salía, ¿no? Una estructura automática y revela que no se puede. Es decir, luego escribimos un cuento donde simulamos que un personaje está en un estado de ansiedad y el caos mental que tiene, unos lo harán mejor que otros sencillamente dirán, y tuvo un ataque de pánico, ¿no? Pero no se puede escribir desde el miedo, no se puede escribir desde la ansiedad, no se puede escribir desde el estado místico. O sea, estoy meditando y pues, me he desdoblado, lo que sea que pase, yo ni siquiera hago mindfulness, ¿no? Así que no entiendo eso de poner la mente en blanco. De pronto alguno de ustedes ha tenido una experiencia de esas, pues en ese momento no puede sacar una libreta y decir, mira, llegué al nirvana, ¿no? De pronto después, pero después es un recuerdo, después puede ser un falso recuerdo, ya lo sabemos lo que es la memoria, nos engaña todo el tiempo, ¿no? Entonces no puede haber una verdadera novela mística, hay un acercamiento, hay poetas místicos, ¿no?
lo que escriben las grandes poetas místicas de la religión, Sor Juana, etcétera, ¿no? También son despuesito, ¿no? O sea, había el éxtasis y todo el asunto bellísimo, ¿no? Ahora estoy leyendo a una poeta colombiana que fue lectora acérrima de Sor Juana Inés y de Santa Teresa, ¿no? Que es maravillosa, Josefa del Castillo, monja de claustro, ¿no? Y escribe poemas místicos eróticos maravillosos, o sea, de una herejía increíble, ¿no? Que menos mal no la publicaron en esa época, porque creo que lo hubieran regañado, ¿no? Pero lo mismo, era después de haber llegado a ese estado alucinatorio, ¿no? Que probablemente proviene de una conexión mística, bueno, en fin, etcétera, o de un estado alterado, no sabemos, ¿no? Entonces, pero creo que hay un intento de eso, ¿no? Dice ella, si tengo que buscarle el germen, la semilla original del libro, creo que sería lo que acontece con el cuerpo cuando la música te toca, cuando llega de repente esa especie de sensación de revelación, de que hay sabiduría en el cuerpo que excede las palabras y que además no las necesita. Esto responde mucho, para terminar, a la falta de plástica que hay en quien escribimos. Yo envidio mucho al fotógrafo, que por lo menos tiene una cámara, el escultor, me parece, el pintor, ¿no? Que toca los materiales. En cambio, uno está ahí, en el mejor de los casos, con una libreta, que hay algo, escribir a mano, no dejen de escribir a mano. Pero no, eso no se compara con la belleza, ¿no? Por eso cuando hacen películas de los escritores, eso lo pasan rápido, pues es aburridísimo un tipo ahí escribiendo, ¿no? No es un acto, no está mal la postura, todo, no hay belleza en el arte creador. Entonces yo creo que aquí, al escribir desde esa potencia, también nos dice Mónica Ojeda, a quienes queremos escribir, que se puede explorar también lo sensorial cuando se escribe, que no solo es tan racional de A, B, C, y el núcleo y el narrador y todas estas cosas estructuradas que hemos convertido la escritura creativa en las escuelas y en todos lados, ¿no? Y que hay que volver a un estado primitivo, mágico de expresión. Y una clave extra, para terminar, que creo que resumiría mi lectura, que repito es solo una lectura: la huida, la desaparición, el exilio frente a un mundo violento, futuro, presente, distante o cercano, como posibilidad de redención y trascendencia, ¿no? Entonces no siempre, es decir, es como un acto político de rebeldía contraria, no es cambiar el sistema, no es desentronizar, sino huir, ¿no? La huida como que podríamos llamar exilio, que podríamos llamar ocultamiento, y que en la novela se llama desaparición. Los desaparecidos de esta novela, que creo que también hay una contrametáfora, la figura del desaparecido se empieza a crear como una estrategia muy peligrosa con uno de los tiranos más terribles en Argentina, que fue Videla, que le dijeron, bueno, ¿y los desaparecidos? Dijo, no, pues es que desaparecido es solo una palabra, ¿no? ¿Desaparecidos de qué? O sea, él juega con el lenguaje, no me acuerdo, pero dice algo muy violento para negar que hay jóvenes que estaban siendo desaparecidos, ¿no? E igual pasó en Colombia, cuando hubo un montón de personas desaparecidas, falsos positivos. El eufemismo termina anulando la realidad, se vuelve estadístico, ¿cierto? Entonces uno dice, no, hay no sé cuántas miles de personas desaparecidas, y lo decimos tranquilamente, sin que nos estremezca la piel. Resulta que eso es un papá y una mamá, o un hermano, o un hijo, o una hija, o un padre, todavía sin poder cerrar el duelo porque no tiene un cuerpo. Eso es una necesidad antropológica, sea usted o no creyente, sea usted como sea, para poder seguir en el mundo de los vivos, debemos enterrar a los muertos, y se necesita la certeza de un cuerpo, ¿cierto? Entonces, la desaparición es algo terrible, por eso se analizó y se estudió tanto en Colombia y seguramente acá, ¿no? De cómo era una doble violencia, y eso lo sabían, especialmente el paramilitarismo, no solo mataba, sino que aniquilaba el cuerpo y lo repartía para que no lo pudieran encontrar, porque sabía que eso generaba doble dolor, ¿no? Es decir, había una intención doblemente maligna, ultramaligna, perversa por parte, en el acto de alguien que desaparece, ¿sí? Que oculta y que no le da la posibilidad al otro, ¿no? La necesidad del cadáver. Eso está en la Ilíada, cuando el padre va y le dice a Aquiles, devuélvame el cuerpo de mi hijo. O sea, lo necesito, no puedo, el dolor que siento como padre es peor si usted no me deja enterrar a mi hijo. Y Aquiles se conmueve, en fin, ¿no? Entonces,
Aquí la desaparición, diría yo, esto se me acaba de ocurrir, no lo había pensado, es una contrametáfora de esa estrategia del violento, de la violencia que quiere desaparecernos, que quiere silenciarnos, que quiere decapitarnos, que quiere ganarnos nuestra casa, ¿cierto? Que es lo que quieren, ¿no? Y entonces estos chicos, por medio de la desaparición, no los dejan ganar, diría yo. Bueno, varias veces, terminemos con la voz de ella, en mi voz terrible, pero ustedes la captan en la manera bellísima. Volvemos a la distancia. Para mí escuchar el acento de ustedes es maravilloso, entonces cuando yo la escucho hablar a ella, realmente me parece maravilloso. Entonces no sé qué sientan ustedes, esto deben leerlo con acento guayaquileño, pero lo va a leer un colombiano. Varias veces me pregunté por qué no la seguí, por qué no hice como el poeta que les cantaba a los decapitados, a los colgados, a los baleados, a los sepultados y a los ahogados, a través de ballenas y sirenas, es decir, a la vida que continúa y se reconstruye, ojo, pese al terror. ¿Por qué no pude hablar el lenguaje de los desaparecidos? ¿Por qué no imaginé un futuro con ellos, aunque fuera uno fantasioso o inverosímil, aunque fuera uno irrealizable? Bueno, muchas gracias. Bueno, perdón que me pasé de tiempo. No sé si haya preguntas, comentarios. Si tenemos tiempo, ya nos toca. Gracias por haber venido. Ojalá, pues. No, a ustedes. Bueno, no sé si hay comentarios o mejor vino que. ¿Te doy si quieres? Aprovechamos, les queremos recordar nuestro próximo encuentro que se realizará el 24 de julio, donde la licenciada Cecilia Lord realizará el análisis de la obra Aniquilación, del escritor francés Michel Houellebecq. Queremos agradecerle también al licenciado Miguel Mendoza por su excelente disertación sobre el libro de nuestra escritora ecuatoriana Mónica Ojeda. Queremos también hacer una rifa de una botella de vino para nuestros invitados del día de hoy. ¿Quiénes me han entregado? Muchas personas han entregado. Un comentario. Dime, Lilivina. Estaba escuchando comentarios acá y la gente dice que no hay preguntas porque ha sido una charla bastante completa. Y en algún momento también a mí me preguntaron por qué un extranjero analiza una novela ecuatoriana, y mi respuesta fue, y es lo que me parece que ha sido el resultado, que tendríamos una mirada más subjetiva por la distancia. Aquí, o sea, conocemos a Mónica Ojeda, conocemos su trayectoria, conocemos a su familia, y me ha parecido muy enriquecedora esta lectura que ha hecho Miguel. Así que, personalmente te agradezco. Por eso le agradecemos su excelente intervención. ¿Alguien que vaya a entregar ahora papeletas para la rifa? ¿Nadie más? Hasta el tercero. O sea, el primero no. No.